y agosto, ¿verdad? El otro está 20 días después o 15 días después, ¿no es cierto? Entonces, es el primero, el que cuando se hacen las consultas, se establece en función de eso la decisión y después hay un informe ampliatorio que es el que ha relatado posteriormente. Realmente el que debería aclarar, yo soy ingeniero, así que no voy a poder explicarle si hay una contradicción o no, pero es el mismo doctor el que podría, digamos, establecer esa aclaración. Nosotros tomamos una decisión sobre lo que finalmente fue con el primer informe y en función de eso fuimos adelante, ¿no? Gracias, señor Orellana. Congresista Rayano. Sí, gracias, presidenta. La vez pasada hicimos la pregunta similar, pero ahora aprovechando la presencia del señor Rebagliati, que además ha sido miembro del directorio de Proinversión, sería bueno aclarar sobre esta acta que se hizo mención, que fue hecha en Palacio de Gobierno, y esta acta finalmente fue la firma de los contratos entre las empresas concesionarias y el Comité de Proinversión. Aquí en el acta se deja claramente establecido que hubo una información, una notificación de la Contraloría General de la República a las 10:15 de la mañana, básicamente en mesa de partes de Proinversión, a las 10:02. Se paralizó el acto y recién en horas de la tarde se firma el contrato, a las 13:50. Yo le pregunté al señor Bravo si es que tenían en todo caso el acta en el que se acuerda, en el que el directorio de Proinversión acuerda llevar a cabo adelante el contrato. No sé si lo han enviado, presidenta, a la presidencia de la comisión, y si en todo caso, ahora que ya han pasado algunas semanas, si nos pueden precisar cómo es que finalmente se decide, por acta de directorio, el llevar a cabo y seguir y continuar con la firma de los contratos cuando por lo menos había un documento de la Contraloría que observaba la firma del contrato, y está aquí en el acta. Esto se vio en Palacio de Gobierno. No sé, el señor Rebagliati o el señor Bravo, si nos podrían precisar más detalles sobre esto. Bien, señor Sergio Bravo Orellana. Por su intermedio. Cuando se toma conocimiento de esta comunicación de la Contraloría, en realidad se paraliza el evento y el comité, digamos, toma dos acciones importantes, entre varias que en esos momentos y esas horas se estableció. Primero, se ubica al doctor que nos asesoró y a su vez se informa al Consejo Directivo lo que estaba pasando. El Consejo Directivo también por su parte toma una asesoría legal al respecto y se hace todas las consultas, digamos, en ese intervalo. Y finalmente el Consejo Directivo toma la decisión de continuar e instruye al comité a cerrar el evento. Ese es el resumen de la secuencia de eventos que hubo en ese día, ¿no? Y eso se establece mediante un acuerdo por escrito. Entiendo que hay un acta, como la vez pasada nos hizo saber. Me parece que la presidencia no ha recibido hasta ahora absolutamente ningún acta. Si nos podría precisar, por favor. Sí, sí existe un acta. Pero gracias, congresista Rayardo. Señor Sergio Bravo Orellana, hasta el momento aún no ha llegado todavía a la presidencia. En todo caso, yo le pido a usted para que nos haga llegar a la brevedad posible. Como usted comprenderá, son 60 días hábiles que nosotros tenemos y requerimos de la información. En todo caso, pido a usted que nos haga llegar lo más antes posible. Tiene la palabra, señor Bravo. Remediaremos el hecho, digamos, si no han sido remitidos por la Secretaría General del Consejo Directivo de Proinversión, pero, digamos, es una decisión que se tomó en su momento y también ha sido referida en la presentación de hoy día, ¿no? Congresista Renzo Rayardo. Sí, para preguntar en relación a los CRPAO que se fueron agregados a través de las adendas. Hoy nos han traído los contratos y, en fin, las modificaciones del contrato, pero no sabemos si en las adendas, sabemos que en realidad en las adendas se incluye estos certificados de reconocimiento de pago anual de obra.
Ustedes tienen esa información aquí, las adendas, ¿nos podrían explicar cómo es que se decide, entiendo, consensuadamente con el postor o con el concesionario, agregar estos certificados de reconocimiento de pago anual de obra? Si nos pueden, si es que no han traído las adendas, en todo caso que nos la expliquen, Presidenta, y que nos hagan llegar las adendas, ¿no? Evidentemente. Bien, el señor Sergio Bravo Orellana. Por si termino, señor Presidente. Creo que hay que dividir primero los campos de acción institucional. Proinversión es responsable hasta la firma del contrato. Y en ese momento se firmó una adenda, como bien refiere en la presentación el señor Guillermo Rebagliati, respecto a las recomendaciones que la Contraloría General de la República había establecido para incluir y viabilizar el contrato de las CIRSAs. O sea, la primera adenda es consecuencia de recomendaciones de la Contraloría y se firmó simultáneamente con el contrato. Ahí acabó las funciones de Proinversión. Las siguientes corresponden al Ministerio, digamos, de Transporte y Comunicaciones como ente concedente, y esas son adendas que fueron elaboradas en su momento, digamos, por interacción de un tema que, sin, digamos, aquí alejándonos de la competencia de Proinversión, pero para que finalmente esté claro el tema, los repagos corresponden a lo que por potestad y siempre se hace a nivel de todos los contratos, que es el fortalecimiento de la bancabilidad de un proyecto. Entonces, ahí, por ejemplo, intervino la Corporación Andina de Fomento, la CAF, como ente que aglutinó, centralizó, digamos, el instrumento que iba a respaldar este tipo de, digamos, de mecanismo financiero, conjuntamente con el MTC, por cierto, y el MEF. Entonces, digamos, un segundo punto, aclarar, señor congresista, usted, no, por ejemplo, en cualquier contrato de concesión nunca va a haber una estructuración de bonos incluido en el contrato, pero sí se utiliza, porque en el contrato está el derecho a cobrar lo establece el certificado de aceptación de obras y los correspondientes pago anual por obras o pago como se denomina. ¿Cómo se materializa financieramente? Es parte ya de la estructuración financiera posterior al desarrollo del contrato, pero no es, digamos, la fuente del derecho. La fuente del derecho está realmente en los certificados de aceptación de obras. Como expliqué la vez pasada, ¿qué es el CRPAO? Es simplemente una subdivisión del certificado de aceptación de obras. Pero el derecho fuerte, el que realmente, digamos, una vez haber ejecutado parte de la obra, lo tiene un concesionario, es el certificado de aceptación de obras. Y eso sí estaba incluido en el contrato desde antes de su firma, ¿no? Bien, continúe, congresista Rayar. Yo voy a dar lectura, en todo caso, al contrato y a la adenda correspondiente. El artículo 8.23, literal D, dice lo siguiente del contrato: para que el concesionario tenga derecho a recibir los pagos que se indican en el cuadro número 3 siguiente, el regulador deberá haber verificado que se cumplan las siguientes dos condiciones. 1. Que las obras correspondientes a la primera etapa indicadas en el anexo 8 se hayan concluido de conformidad y a satisfacción del concedente y los subtramos hayan sido recibidos según los procedimientos señalados en la sección 6 del presente contrato. Y 2. Que hayan transcurrido al menos 12 meses desde la fecha de inicio de la construcción o la fecha indicada por el concesionario con arreglo a lo señalado en la cláusula 6.1. Tendrían que cumplir estas dos condiciones para poder ser reconocidos los pagos. Pero la adenda, ¿qué es lo que hace? La cláusula 2.13 de la adenda dice: modificar los artículos A, D, E, F, G, H, I, en fin, hasta la M, de la cláusula 8.23, la que acabo de leer, o sea, modificar estos compromisos de pago que tenían que ser hechos, o estos pagos, con estas dos condiciones que ya leí. Y se modifica ese literal D y dice lo siguiente, y con eso se modifica todas estas
compromisos o estas condiciones. Los titulares de los CRPAO, aparecieron los CRPAO, tendrán derecho a cobrar el monto establecido en cada CRPAO ya emitido correspondiente a la primera etapa en las fechas de pago previstas en los mismos, en forma incondicional e irrevocable. Listo. Ninguna condición. Eso es lo que dice el literal de esa cláusula 2.13 de la adenda, creo que es la tercera adenda si no me equivoco. Y con esto modifican las condiciones que sí estaban establecidas en el contrato. Simplemente dejo constancia, Presidenta, para que se vea cómo se actuó con las adendas del contrato y finalmente las condiciones o las exigencias fueron eliminadas con estas famosas adendas. Gracias.